mis hermanos. Bueno, vamos entonces así a hacer la introducción del predicador de esta noche. Nuestro hermano no es miembro de nuestra iglesia, pero hace un año y pico, pues él se hizo parte de esta congregación. Al iniciar, cuando yo comencé a conocerlo, él me habló de su testimonio como creyente. Me di cuenta que él tenía conocimiento del Evangelio, pero durante esa conversación me di cuenta que cuando yo le compartí ciertas doctrinas, él se interesó mucho por conocer, y a medida que él fue compenetrándose con nosotros, fue conociéndonos, él fue aprendiendo algo que quizá durante el tiempo donde él ha sido creyente, él no había escuchado de estas doctrinas. Estamos hablando de las doctrinas de la gracia. Y el hermano pues ha estado con nosotros, como repetimos hace un momento, y pues nosotros lo hemos hecho parte de esta congregación. Él regresa ya pronto a la República Dominicana y después él va a expresar, ¿verdad? Quizá este domingo le vamos a dar una parte también. Pero sin más preámbulo, queremos introducir a nuestro hermano. Así que vamos a presentar con nosotros a nuestro hermano Joselín. Y quiero que los hermanos pues oremos por él mientras él esté exponiendo, para que el Señor lo fortalezca. Amén. Así que Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Dios me bendiga a todos. Amén. Para mí es más que un honor, un placer poder estar con ustedes y también, así como dijo el pastor, también compartir la palabra del Señor, exponer la palabra. Amén. Así como dijo Franklin, mi sobrino me acompaña, que lo tenemos, ojalá que permanezca firme aquí. Amén. Estamos orando por eso. Amén. Lo que yo voy a exponer esta noche no es más de lo que yo mismo he aprendido acerca, o sea, a través de los pastores, Franklin y el pastor José, lo que nos ha enseñado desde que yo estoy aquí todo este tiempo, de la doctrina de la gracia, que eso lo vemos, en cada servicio lo vemos, porque eso es una vivencia, un estilo de vida, eso es nuestra doctrina, en cada estudio, también en cada mensaje. Amén. Y de eso yo quiero hablar esta noche, de la doctrina de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Lo primero, hermanos, que cuando hablamos de la doctrina de la gracia, nos referimos básicamente a esos puntos doctrinales que nosotros entendemos que conforman el Evangelio o el marco contextual teológico en el que presentamos el Evangelio. ¿Verdad que sí? Quiero dar un contexto histórico, pero antes de dar esta introducción, este contexto histórico, para ver el origen de todo eso, yo quiero que oremos y demos gracias a Dios. Amén. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche, en este servicio, Señor, que tú siempre estás con nosotros. En este momento te vamos, Dios Todopoderoso, a presentar la exposición de la palabra, para que tú hables nuestras vidas, Señor. Desde que abrimos nuestra Biblia, tú estás hablando en nuestra vida. Tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, no solamente a escuchar tu palabra, sino aprenderla y también ponerla en práctica y también enseñársela a otro, que es lo que tú mandas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Le decía que esta doctrina de la gracia, básicamente, son esos puntos doctrinales que nosotros entendemos que conforman el Evangelio o el marco contextual teológico en el que presentamos el Evangelio. Vamos a ver un contexto histórico, y para comprender esto debemos comenzar con un personaje, se llama Jacobo el Niño.
Jacobo Arminio, ustedes siempre recuerdan la palabra del hermano José, los arminianos dicen. Todo el tiempo, yo vine a saber quién es Jacobo Arminio en estos días. Todo el tiempo, pero los arminianos, pues yo sé que el hermano se refiere, ustedes también a los pentecostales, pero el origen de la palabra arminio, miren lo que yo ayer. Jacobo Arminio, un pastor holandés, nacido en el 1560, 4 años antes de la muerte de Juan Calvino, cuyo nombre ha quedado ligado al sistema teológico opuesto a lo que hoy conocemos como calvinismo. Jacobo Arminio tuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro de Beza, quien fue sucesor de Calvino en Ginebra. Dato muy importante. De modo que su preparación o formación teológica fue profundamente calvinista. Sin embargo, poco tiempo después de su ordenación al ministerio, él comenzó a tener conflicto con la postura calvinista en lo tocante al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Vamos a ver ahora más adelante esos puntos que él comenzó a tener conflicto. Arminio concordaba con los calvinistas que el libre albedrío del hombre no solo se encuentra herido, mutilado, enfermizo y debilitado, también ha sido hecho cautivo, destruido y perdido. Y en ese punto estamos de acuerdo, está todo bien. Todos sabemos el libre albedrío que se perdió. De tal manera que el libre albedrío humano es totalmente inútil a menos que sea asistido por la gracia. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, aunque Arminio enseñaba que el pecador necesita la gracia de Dios para salvarse, la gracia de Dios, o sea, para salvarse, al mismo tiempo afirmaba que la gracia por sí sola no asegura la salvación de nadie. Ya aquí vemos problemas. En otras palabras, la gracia es una condición necesaria para la salvación, pero no suficiente. Toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo y de no abrirle el corazón a aquel que toca su puerta. Entonces, aquí ya las cosas se van saliendo. Luego de la muerte de Arminio, sus seguidores fueron acusados de herejías. Ellos presentaron a los estados de Holanda un memorial de protesta. Estas protestas pueden ser resumidas en los siguientes puntos. Aquí viene lo que llamamos los 5 puntos del arminianismo. Primero, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad que Él prevé. En otras palabras, Dios sabe quiénes van a creer y a esos Él elige. Segundo punto, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. En otras palabras, Cristo murió en la cruz para hacer posible que cualquiera se salve, pero no asegura la salvación de nadie. Tercero, el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Número 4, esta gracia puede ser resistida. Eso es lo que dice Arminio. Porque más para adelante vamos a ver otra cosa. Entonces, si una persona, ese es el número 5, si una persona verdaderamente regenerada, ciertamente va a perseverar en la fe, ese es un punto que necesita más investigación. Esos fueron los 5 puntos de la que ellos presentaron del arminianismo. En aquel momento, ellos lo presentaron, pero más adelante, este último artículo, o sea, el número 5, fue adulterado por los arminianos para enseñar definitivamente que un creyente verdadero regenerado puede perder su fe y con ella la salvación. Entonces ahora vamos a resaltar 2 cosas muy importantes. Número 1, los famosos 5 puntos del calvinismo surgieron como una respuesta a los 5 puntos presentados por el arminianismo. Número 2, ya Calvino estaba muerto un poco más de medio siglo cuando estos puntos fueron etiquetados como calvinismo, a lo que mejor conocemos hoy como la doctrina de la gracia. A principios del siglo XX,
1905, 1906. Alguien trató de resumir la doctrina usando un acróstico. Mírenlo ahí. Tully. El acróstico Tully. Entonces, como ya vimos un recuento histórico de lo que es, de dónde viene el arminianismo, ahora vamos a, como dijo el pastor, vamos a hablar de la doctrina de la gracia y vamos a hablar de los 5 puntos de calvinismo, que sus siglas en inglés. Ahí está Tully porque sus siglas en inglés. Tully o tulipán. Entonces, la primera que vamos a ver es la T, que es total depravación. Total depravación. La enseñanza básica de este punto es que todas las facultades del hombre fueron afectadas por la caída, incluyendo lo que siempre hemos escuchado, que siempre los pastores nos enseñan, el libre albedrío. Todos estamos bajo pecado, no es justo ni siquiera uno. Ese fue el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de la Justicia de Dios. El pecado original tiene que ver con la naturaleza caída de la humanidad. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Ya de naturaleza somos pecadores. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3 con respecto a esto mismo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El origen de la total depravación no es que diluvio, no es que Sodoma y Gomorra. Hay un origen primero, hay una total depravación donde todo comenzó con Adán y Eva, que nosotros sabemos. Cuando pecaron, ahora, ¿por qué pecaron? Sabemos lo que nos han enseñado. Porque eran mutables, no eran inmutables. El único que es inmutable es Dios, que no cambia. Y ellos, como seres mutables, tomaron la decisión de pecar. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso significa que es inmutable, que no cambia. Y como Jesucristo es Dios, Dios no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Y ahí en ese Edén fue donde el hombre quedó totalmente desarmado, vulnerable. O sea, su naturaleza quedó. Ahora vamos a explicar un poco lo del libre albedrío, de aquí mismo, como ya yo lo toqué. El pastor nos enseñó, no hace como 2 semanas, que hay un libre albedrío que funciona horizontal y vertical. Hacia Dios no podemos, porque estamos en nuestros delitos y pecados, estamos atados de pie y mano, y por eso no tenemos el libre albedrío, porque ya lo perdimos. Pero hay uno horizontal o vertical. Horizontal. Que el hombre toma decisiones, hace cosas, hace esto. Pues, si yo quiero ir, un ejemplo, y para centrar paz, yo me voy, pues yo tengo ese libre albedrío de irme. Pero ya en la cuestión de elegir a Dios, ya verticalmente no puedo. Ya yo perdí eso. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, lo que el Señor, el hermano, siempre nos ha enseñado. Que no podemos, es que no hay forma. Entonces, a raíz de esa consecuencia de Adán y Eva, y de esa total depravación que inició ahí, han venido catástrofes, como ya le mencioné, el diluvio, consecuencia del pecado, Sodoma y Gomorra fueron destruidas, y todo lo que usted pueda poner ahí, pero queda todo secundario, porque lo primordial es la total depravación cuando Adán y Eva. Ahí empezó todo. Segundo punto, elección incondicional. Sabemos la Tully en inglés, o sea que como yo lo que hablo español, incondicional. Ya. Entonces, cuando hablamos de elección, tenemos que hablar de la misericordia de Dios.
y también de su soberanía, como los pastores nos han enseñado. Y cuando hablamos de incondicional, es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos. Es incondicional también porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor. Cuando hay amor, cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. ¿Por qué razón? Voy a hacer esto por ti porque yo sé que algún día tú harás lo mismo por mí. Eso no es amor, eso es un negocio. Y para que sea amor tiene que ser incondicional. Y ese es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ahora bien, existe una buena razón por qué Dios escogió a uno y no escogió a otro. Existe, pero está en Él, no en nosotros. Así es. Soberanía de Dios, misericordia, pero está en Él. Él sí sabe. Podemos ver, por ejemplo, ahí no está, pero luego se da aquí. En Romanos 9:13, el apóstol Pablo dice, es injusto Dios porque eligió a Jacob y rechazó a Saúl. De ninguna manera. Es más, que si fuésemos a hablar, si Dios nos tratara a todos con justicia, tuviéramos un serio problema. Porque hemos violado su ley. Eso es así. Amén. Entonces, vamos a ver qué nos dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Con respecto a ello. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe y la verdad. En la verdad. Ahí vemos donde dice que Dios nos eligió. Y vamos a ver también que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Ahí vemos lo mismo que estamos hablando aquí, de la elección incondicional, que fue el que nos eligió. También Jesús, orando con sus discípulos, en Juan 17:9, él dice, no ruego por el mundo, sino yo ruego por ellos, por lo que me diste, específicamente por ellos. También otro versículo que me llega a la mente, Efesios 5:25, que dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo con la iglesia se entregó a sí mismo por ellos. Amén. Entonces, en esa elección incondicional, vemos, y ya hemos aprendido todo, que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Amén. Vamos a ver ahora la siguiente explicación limitada. También gracias, hermano. La explicación limitada. Esta enseñanza dice que Cristo no murió por la raza humana, o sea, por la raza entera, sino que murió por aquello que el Padre había elegido. Vamos a ver entonces, vamos a reparar esto con Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Exacto, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Vamos a ver el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie la va a arrebatar de mi mano. Son versículos claros, hermanos, que debemos de conocer en la expiación limitada. Que son claves. Ahora bien, hablando de esto, pero Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él pierda no se pierda, sino que tenga vida eterna todo. Y también 1 Juan capítulo 2, versículo 2, dice que es la propiciación de nuestro pecado, y no de nosotros, sino de todo el mundo. Entonces hay que aclarar lo que los pastores nos han enseñado siempre, que todo el mundo significa los judíos y los gentiles. Y todo ahí está todo el mundo, no todo el mundo global, exactamente, sino
ahí está resumido, tanto judíos como gentiles. La única razón por la cual yo no voy a la condenación es porque alguien ya pagó mis pecados. Y Cristo pagó mis pecados. Entonces debemos decir que la expiación, porque vemos aquí limitada, pero es limitada porque alcanza a todos los que son elegidos. Amén. Es limitada. Y porque también es limitada porque alcanza a los elegidos, pero también es eficaz. La expiación eficaz. Amén. Entonces, vamos a ir al siguiente punto. Vamos a ver la gracia irresistible. Si la gracia de Dios es irresistible, podemos decir entonces que somos salvos en contra de nuestra voluntad. Negativo. Eso es lo que siempre nos han enseñado. Y no solamente que los pastores nos han enseñado, también lo podemos ver en la Biblia, porque siempre lo leemos. Vemos, por ejemplo, el caso de Jonás. Y eso es una buena enseñanza. Y hay más también. La gente, o sea, la persona cree poder correrle a Dios, esconderle. No puede. Se puede resistir en cierta manera como lo hizo Jonás. Dios lo mandó para acá, pero él cogió para acá. Dios lo dejó, huyendo. Pero al final vamos a hacer lo que Dios quiere. Vamos a llegar al destino que Dios quiere. Porque eso es algo imposible. Como huirle a Dios es imposible. Entonces, el problema del pecador, oiga que puede, es que ama su pecado y aborrece a Dios. Pero Dios, en vez de arrastrarnos en contra de nuestra voluntad, lo que Dios hace en la regeneración es hacernos libres de la esclavitud del pecado para que podamos libremente responder al llamado del Evangelio. Por ejemplo, una persona que esté, un ejemplo, atada de pie y mano, esclavizada, como estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos, y además con una venda espiritual, una ceguera espiritual, no podemos ni siquiera dar un paso hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios hace? Nos quita la venda, nos libera de la esclavitud, nos rompe la cadena, entonces claramente vemos, como un espejo, como dice la palabra, vemos entonces qué es lo que Dios quiere para nosotros, y vemos, entonces seguimos sin tener Dios que arrastrarnos, como hizo Jonás, que después fue, y vamos voluntariamente, eso es lo que Dios quiere. No, y ahí no es en contra de nuestra voluntad. Nosotros vamos libremente. También podemos ver a un apóstol Pablo, también se puede decir. Porque sí, iba en su camino a Damasco, azotando a los cristianos, persiguiendo, encarcelándolos. Pero Dios quería otra cosa. Y él voluntariamente después al final tuvo que hacer lo que Dios quiere. Amén. Entonces, y el último punto. Con respecto a ese punto que yo le digo, la Biblia dice en Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Y el versículo 36 dice, al que dijo os libertaré será verdaderamente libre. Eso significa que si no somos libres porque somos esclavos, y somos esclavos porque estamos atados. Amén. El último es perseverancia de los santos, la pena. Lo primero es que los santos perseverarán. Si Dios no nos preservara, todos nos iríamos al mundo. Vamos a ver lo que dice el versículo 24 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Vamos a ver Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Mi hermano, vamos a ser sinceros. Si Dios no nos preservara, si Dios, porque es que produce que como la selva. Es que nos cuida, nos protege, nos da la fuerza. El que no tiene le da la fuerza. Si Dios no nos preservara, nos iríamos al mundo. Ustedes recuerdan lo de Pedro, que el Señor le dijo en Lucas 22:32, que el Señor le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y después le dice, y cuando vuelva, como que ahí se iba, y cuando vuelva, ayuda a tus hermanos. Exacto. La seguridad. Sí, porque el Señor sabía, le estaba dando la seguridad que iba a volver. La Biblia dice también que cuando Cristo murió, cada quien volvió a lo suyo. Sabemos que los apóstoles iban a volver porque eran elegidos, pero también podemos entender esta enseñanza, que si Dios no es que está con nosotros, nosotros quizás estuviésemos en otro lugar. Nuestra naturaleza caída, nuestra concupiscencia, nuestro deseo carnal y todo nuestro egoísmo, porque realmente el hombre piensa así por su naturaleza caída. Lamentablemente hay que decirlo así. Un ejemplo, yo decido hacer algo y dije bueno, pero realmente yo lo que estoy cuidando es mi reputación. Eso no es para darle gloria a Dios. Eso es buscando mi propia gloria, pensando que yo estoy haciendo algo bueno. Pero es beneficiarme yo, porque realmente somos así, por naturaleza, por la naturaleza caída. Entonces, si Dios no nos preservara, lamentablemente, todos nos iríamos al mundo. La Biblia dice, bueno, aquí yo le puse una nota, no podemos pensar, porque ya somos salvos, podemos vivir como quiera y hacer lo que yo quiera. Lamentablemente, si pensamos de esa manera, no somos salvos. ¿Por qué razón? Porque lo primero que Dios hace es cambiar nuestra naturaleza. Y sabemos que pecamos, sabemos que somos pecadores, sabemos que fallamos hasta con una mirada, con cualquier cosa pecamos. Pero el verdadero creyente, el creyente regenerado, ¿qué sucede con él? Que le duele. Cuando le falla a Dios le duele, se arrepiente, pide perdón y sabe que falló y en su interior le duele. Amén. Vamos a ver, para terminar con esta parte, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 7. No está aquí, pero más o menos es un versículo que todos lo sabemos. Que el apóstol Pablo dice, tanto el versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, dice que lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que lo hace es el mal que está en mí, que mora en mí. Y después en el último versículo dice, ay de mí, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Lamentablemente. Entonces, para terminar ya con lo que es la doctrina de la gracia, yo quiero ponerle un ejemplo en cuanto, es como una ilustración, y quiero resaltar que la aprendí del pastor Franklin hace mucho, y yo me quedé con eso ahí, y me lo aprendí, y cuando usted lo ve así, de ese punto de vista, o sea, se aprende eso, puede ver la realidad más clara. Y es que, por ejemplo, una persona que haya sido elegida va caminando y ve una puerta y arriba dice entra. Entonces la persona va a entrar por la puerta, entrando. La persona va entrando porque se entra, pero la persona piensa que es por su voluntad que va entrando. Pero cuando entra del otro lado de la puerta, hay otro letrero que dice, entraste porque Dios te trajo. Pues, sí. Entonces, cuando la persona iba entrando, era Dios que lo iba llevando. Y quería ilustrar eso porque realmente eso pasa con nosotros. Nosotros creemos que somos nosotros los que venimos a la iglesia. Es Dios que nos trae. Es que produce querer como el hacer con su buena voluntad. Amén. Nosotros, nuestra naturaleza caída, no podemos hacer nada.
Juan 15, creo que versículo 6, 7 o 5. Sin mí nada podéis hacer. Ese versículo es clave. Sí, y para terminar, en la cuestión de la elección, se me escapó un versículo que está en Efesios, creo que capítulo 1, versículo 3 en adelante, por ahí, que dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Dios le bendiga a todos y esa es mi pequeña relación. Voy a dejar que nuestro hermano pastor José tome esta parte. Gloria a Dios, tenemos un predicador en la República. Bueno, la verdad que el predicador nos ha dejado anonadados, nos ha dejado impresionados. Lo dejó en la banca. Pero la verdad es que yo le doy gracias a Dios. Y ahora mismo yo estoy deseando que cada uno de los alumnos de nosotros sea como Joselín. Tiene un año con nosotros y ya se aprendió la doctrina básica de la gracia de una manera maravillosa, que él puede ya plantear ese tema lo puede plantear con cualquiera y lo puede defender. Que es lo que nosotros siempre deseamos con las ovejas. Que las ovejas estén dispuestas siempre a aprender doctrinas que son básicas. Por eso las preguntas que siempre le hacemos a ustedes en ese aspecto, para ver si realmente ustedes han captado lo que uno le ha enseñado, porque uno sabe que son básicas. Así que nosotros vamos a mandar un alumno maravilloso para la República Dominicana. Le doy gloria a Dios por él. Vamos a orar. Padre Celestial, poderoso Señor, te damos las gracias. Ha sido un momento maravilloso en el cual nosotros hemos visto, mi Dios, una siembra. Tú sembraste, mi Dios, esa sana doctrina en el corazón del siervo, que tenía, mi Dios, una doctrina totalmente diferente. Una doctrina que, aunque él desconocía la misma, pero que ahora reconoce que es contraria a lo que realmente la Biblia le ha enseñado en este tiempo que ha estado con nosotros. Gracias porque fuiste tú quien le diste, mi Dios, la oportunidad de él venir, de reunirse con nosotros y de abrir su corazón a estas verdades, para que él pueda, como dice Pedro, defender con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que ahora hay en él. Gracias, Señor. Bendícelo, cuídalo y síguelo protegiendo y enseñándole, mi Dios, estas maravillosas doctrinas. Por Jesucristo, amén.